Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas, ya pisando casi, ¿no? Empezando el mes de diciembre, el último mes del año, en este año tan particular que creo que no olvidaremos en la historia, este 2020 que empieza a irse y que ojalá venga el 2021 con más esperanzas y sobre todo con una vacuna y un cambio de vida nuevamente para todos. Vamos a ocuparnos, como lo hacemos habitualmente, de distintas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro sistema de salud y vamos a enfocarnos especialmente en las obras sociales en la República Argentina. Las obras sociales, tanto las nacionales como las provinciales, y sumado a estas el PAMI, dan cobertura al 50% de la población, así que la presencia de ellas es fundamental en nuestro sistema actualmente. La pregunta es, ¿cómo están después de haber afrontado esta gran crisis de la pandemia y cómo estarán a partir de ahora y cuál es la proyección y qué es lo que debemos esperar y a qué nos tenemos que adaptar en los tiempos que vienen? En un ratito vamos a estar hablando sobre este tema, pero ahora mismo ya estoy saludando al doctor Gabriel Barbagalo, consulado B. Nos trae ese ratito de reflexión que hacemos, es separar un segundo la pelota, si te sirve, Gaby, y pensar un poco, ¿no? En el lado B de las cosas. ¿Cómo estás? Un gran placer, como siempre. ¿Cómo estás, Milva? Buena semana para todos. Eh, Vos sabés que nosotros estamos viniendo de una semana muy particular. Los argentinos hemos perdido a nuestro máximo ídolo deportivo. Estoy hablando de Diego Maradona, del cual no voy a hablar porque ya hablaron los que más saben al respecto. Y estamos entrando en la semana donde se celebra el Día del Médico. Vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Entonces yo quiero tener un hilo conductor entre una semana y la otra y te quiero hablar del otro Maradona. Vos sabés que el Día del Médico obedece al nacimiento de Carlos Finlay, que fue un médico que descubrió el vector de la fiebre amarilla y que pese a eso no ganó el premio Nobel, y gracias a él conocemos la transmisión a través de un mosquito. Pero ¿cómo llegamos desde la semana del fallecimiento o de la desaparición física de Diego Maradona al Día del Médico a través de este otro Maradona que te estoy diciendo, que es el doctor Esteban Laureano Maradona? El doctor Esteban Laureano Maradona es un médico argentino que nació en 1895, ahí muy cerca de donde vos naciste, Milva, que es En Santa Fe, en en Esperanza, Esperanza. en las colonias de Santa Fe. Sí, Se sí. recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires y pronto se fue a trabajar al Chaco. En ese momento no era provincia todavía. Y luego, a raíz de otras vocaciones, él tenía mucha vocación tanto de periodista como de docente, publicó algunas cosas que a aquel gobierno de facto de Uriburu no les gustó demasiado, entonces se tuvo que ir a Asunción del Paraguay, justo en la época de la guerra del Chaco, o sea, la guerra entre paraguayos y bolivianos, y él, como médico que era tan vocacional, atendió a heridos de ambos bandos, diciendo una frase célebre que decía que el dolor no tiene fronteras, y por eso él estaba puesto ahí como médico para atender a unos y otros. Una vez que volvió, que terminó la guerra y volvió a la Argentina, estaba volviendo hacia su lugar de donde había salido, y el tren se detiene en un paraje llamado Estanislao del Campo, y un grupo de personas viene corriendo a averiguar si había algún médico porque una persona parturienta estaba en una situación bastante grave. Él no perdió el tiempo, perdió el tren realmente, bajó, atendió a esta mujer, le salvó la vida, salvó al bebé y se instaló durante 53 años, mirá lo que es la vocación, a atender a los pueblos originarios de esa zona, Matacos, Tobas, Mocovíes, eh, y los atendió y les dio no solamente eso, sino educación, fundó escuelas. Eran épocas donde muy fuerte era las grandes plagas y grandes infecciones, la tuberculosis, la lepra, el paludismo. Realmente les dio formación en primeros auxilios y en atención primaria. Tan es así que él fue bautizado con un seudónimo en dialecto aborigen que es Piognac. Y acá está el gran hilo conductor que yo te decía al principio. Piognac, en A el ver. dialecto Pilagá, que es el dialecto indio, significa doctor Ujú. Dios. Y tanto a nuestro Diego Armando como a este doctor Esteban Laureano, sus acólitos lo vieron siempre como un Dios. Fíjate que a Diego le dicen el Dios y Ujú. al doctor Laureano Maradona también lo reconocían como un Dios en ese momento. Y en el nombre del doctor Laureano Maradona, que falleció
casi a los 100 años en la ciudad de Rosario, en el hogar de un sobrino de él, va el recuerdo de todos los grandes médicos de la Argentina en esta semana que se cumplen, como te decía, o que se celebra el Día del Médico, de los hermanos Finocchieto, de los doctores Liotta, del doctor René Favaloro, de nuestros premios Nobel. De los 5 premios Nobel tenemos 2 premios Nobel en medicina, uno el doctor Bernardo Hussey y el otro el doctor César Milstein, de aquellos médicos que se hicieron conocer por actividades que no eran la medicina, como puede ser el deporte, como pasó con Paula Pareto, que es nuestra medallista olímpica, el doctor Carlos Vilardo, actores como Diego Peretti, cantantes como Alberto Castillo, como Drexler, nuestra primera médica que fue Cecilia Grierson y nuestro único presidente constitucional médico que fue el doctor Arturo Illia. O sea, grandes médicos en distintas funciones, todos muy conocidos, todas celebridades, que realmente a partir de ello me gustaría, para terminar, llevar un reconocimiento a todos estos médicos, colegas anónimos, que no solamente a partir de la pandemia, sino cada vez que fue necesario, cada vez que la Argentina tuvo una situación, sea la guerra de Malvinas, sea Cromañón, sea un terremoto, sea una gran crisis, siempre nuestros médicos en los cascos blancos han estado primero. Vaya desde acá mi reconocimiento a mis colegas, si todavía puedo llamarlos así, que de hecho lo son, que tanto han hecho por la Argentina y tanto han hecho por esta vocación. A todos estos anónimos, principalmente, a través de todas estas celebridades que la medicina nos dejó en nuestro país. Gracias, Milva, nos estamos viendo. Gracias a vos, Gaby. Feliz día para vos también. Nos sumamos al saludo de Gabriel Barbagalo para todos los médicos que él ha mencionado y a todos los médicos que han intervenido de alguna u otra manera en nuestras vidas como pacientes nosotros. Así que un abrazo muy, muy grande y un reconocimiento eterno, especialmente en este año. Gaby, ¿te quedás con nuestro próximo invitado también para escucharlo y nos reencontramos con vos la próxima semana? ¿Te parece? Sí, claro, me quedo acá y te puedo decir feliz cumpleaños porque sé que cumpliste año, Milva. Gracias, claro que feliz sí. cumpleaños. Cumpleaños, Y así me que quedo a escuchar. todavía vale saludar por unos días más. Está muy bien. Gracias, Gaby. Beso grande. Y me quedo a escuchar a nuestro invitado. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya lo estamos saludando, por supuesto, a Mariano Ramírez Olivero, gerente general de Osmita. Mariano, ¿cómo estás? Un placer enorme poder saludarte. Milva, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? A vos, como siempre nos interesa muchísimo conversar con ustedes, con vos en lo particular, que tenés siempre una visión tan interesante, ¿no? El tema es obras sociales. En esta oportunidad lo anticipábamos en el comienzo de Salud en todas las políticas. Mariano, en reiteradas oportunidades planteamos esta situación límite que vive el sistema sanitario, esta cuestión de la fragmentación, seguramente agravado por los casos de coronavirus. Pero ¿qué se quiere decir realmente con esto cuando hacemos todas estas menciones? ¿Cómo podría representar la realidad que hoy están viviendo ustedes? Bueno, yo recién lo escuchaba a Gabriel con relación a el futuro mes de diciembre, que es el Día del Médico. Creo que el sistema de obras sociales en particular, el gran tema que venimos conversando este año y el año pasado, en salud en todas las políticas, es la cuestión del financiamiento. El sistema de obras sociales tiene actualmente un gran déficit desde el punto de vista de los recursos con los cuales contamos las obras sociales nacionales, que es con lo que nosotros debemos dar cobertura. Es sumamente complicado para administradores de fondos ajenos como somos nosotros administrar los fondos que recibimos desde el punto de vista de los aportes de los trabajadores para dar prestaciones médicas en un año sumamente complicado como ha sido el 2020, que nos atravesó esta terrible pandemia que hemos compartido con todo el mundo, las falencias que ya arrastraba el sistema sanitario argentino desde hace varios años, ¿no? Entonces, creo que es sumamente complicada la realidad con la cual nos encontramos hoy, el subsistema de las obras sociales y la seguridad social, porque nos enfrentamos a un enemigo que no terminamos de conocer, una solución que todavía no llega a nivel mundial y a nuestro país todavía tampoco, que es el tema de la vacuna, y mientras tanto seguimos dando prestaciones, seguimos cubriendo a toda la población que les brindamos servicios,
con recursos que son finitos y eso nos coloca en una situación sumamente compleja y débil dentro del sistema. Mariano, el COVID obviamente ya lo sabemos, nos ha impactado a todos de una manera extraordinaria y sin precedentes, pero digo, en el sistema financiero, en todo lo que es la sustentabilidad de las obras sociales, ¿ha pegado más o ha hecho que algunas prestaciones se suspendan y de alguna manera se ha compensado con los gastos, por decirlo de una manera vulgar, que ha provocado el COVID? ¿Cómo nos podés plantear este escenario, digamos? ¿Cómo les impacta? Bueno, nosotros desde el momento, desde el punto de vista de valores prestacionales que tuvimos que empezar a reconocer, valores adicionales de los que nos planteaban la red de FES Nuestros, porque toda la precaución que debían tomar los enfermeros, los médicos, los dentistas, los bioquímicos, todas las personas que estaban en contacto con pacientes, fundamentalmente vinculados con el primer momento de los hisopados, necesitábamos reconocerles un valor adicional por esas prestaciones que nos estaban facturando, lo cual era adicionalmente a los problemas que ya arrastraban nuestro subsistema, un problema que tuvimos que afrontar de un día para el otro, pero que no podíamos desconocer porque el virus debíamos enfrentarlo nosotros, reconociendo los valores que los médicos, los enfermeros, como ya nombré antes, estaban empezando a encontrarse con la situación de tener que hacer los hisopados, de tener que atender las terapias, las cantidad de camas que se fueron ocupando por el virus en los distintos sanatorios y las clínicas. Entonces, la pandemia trajo un extra que no lo teníamos previsto, pero tuvimos que afrontarlo en el 2020, ¿no? Mariano, ¿y el impacto respecto a la salud mental de los afiliados? Porque esto es algo que también, ¿no?, hemos profundizado especialmente en este 2020. La pandemia ha provocado daños en el estado anímico y psicológico de las personas muy grande, y también del personal de salud, que ha estado expuesto y sigue todavía expuesto a un estado extremo de exigencia. Esto también ha sido, supongo, algo que se les ha modificado, ¿no?, o que ha impactado especialmente. Sí, nos encontramos con un altísimo crecimiento en el porcentaje de utilización de las consultas virtuales para lo que han sido los profesionales de las áreas de psicología y de psiquiatría, sobre todo por la cantidad de mayores adultos que se han visto aislados durante la cuarentena, donde en muchos de los casos ellos tenían a su vez hijos o hijas o algún sobrino que era su único familiar directo, mucho más joven por supuesto, pero que tenía algún factor de riesgo cercano dentro de su círculo íntimo familiar, esposa, hijos, razón por la cual es enorme la cantidad de adultos mayores de la tercera o de la cuarta edad, como ya se llama en Argentina, que se vieron obligados a quedarse en sus casas y que necesitaban en determinado punto, cuando esto parecía que eran 15 o 20 días el aislamiento inicial, ya llegamos al 8º mes y vamos a seguir para el 9º, la cantidad de gente con crisis desde el punto de vista de la soledad, de las preocupaciones, del miedo, de muchísimas situaciones que van afectando su vida diaria desde el punto de vista del encierro y el aislamiento, ¿no? Eso sí fue algo que creció muchísimo durante la pandemia, muchísimo. Bien. Volviendo al tema de las prestaciones, Mariano, que mencionabas, ¿qué dejó en evidencia la pandemia respecto del uso de las prestaciones? Por ejemplo, en urgencias, en emergencias, aquellas que no son código rojo. ¿Qué nos podés contar respecto de esta cuestión? Bueno, una de las mayores enseñanzas que nos dejó, creo, a los administradores de fondos y a los prestadores de todos los niveles de servicios de salud en la Argentina, en los diferentes subsistemas, es que se han roto determinados paradigmas, ¿no? Esto que recién comentaba del caso del crecimiento de las consultas psicológicas de manera virtual, nos hizo ver también que determinadas prestaciones que nosotros estábamos acostumbrados, el sistema en su conjunto, digo, ¿no?, tanto prestador como financiador, que eran
ciertos caballitos de batalla, por así decirlo, que ya estábamos brindando y cubriendo, por ejemplo, como bien vos mencionás, los códigos rojos de las emergencias contra los códigos amarillos o contra los códigos verdes. Las consultas que habitualmente se recibían en los centros de emergencias y urgencias, que no eran códigos rojos ante una verdadera situación de riesgo de vida para los pacientes, sino por lo general consultas leves, por una fiebre, por una tos, los códigos verdes fundamentalmente, nos encontramos con que la gente, al estar encerrados y al estar obligadamente con el hecho de tener que cuidarse y estar en sus domicilios, se fue acostumbrando a la atención virtual, a los llamados con un médico según cada uno de los servicios que ofrecen las obras sociales o las prepagas, que actuaba como contención de ese grupo familiar y que en otro caso hubiera desencadenado en el llamado o en el envío de una ambulancia. Entonces, esto es un ejemplo solamente de un paradigma que se rompió dentro de lo que prestacionalmente estábamos acostumbrados a brindar hasta que llegó la cuarentena y la pandemia, ¿no? Bien, y posiblemente, Mariano, en este nuevo paradigma que estás mencionando, habrá cosas que vinieron para quedarse. La telemedicina, sin duda, en todas sus formas, es una de esas y que en reiteradas oportunidades previo, ¿no?, a la pandemia, nosotros ya veníamos hablando, ya se venía anticipando esto, pero como una posibilidad que se iba a ir dando, ¿no? Y bueno, me parece que la situación hizo que no haya tiempo para esperar y se instauró y se instaló, digamos, básicamente en los modos de consulta. Algunos tal vez queden, ¿no? Sí, bueno, en el caso de la telemedicina hasta me da un poco de vergüenza decir algo yo con lo experimentado que es el doctor Barbagallo, ¿no? Pero sí, ciertas cuestiones como la telemedicina, como la asistencia virtual, como lo que yo te estaba mencionando, las sesiones virtuales con psicólogos que han sido tan comunes dentro de lo que fue la cuarentena, porque la gente necesitaba seguir teniendo ese vínculo con los profesionales de las áreas de psicología, como te nombraba antes. Creo que seguramente en la medida que se justifique y en la medida que los casos permitan la relación virtual entre el paciente y el profesional, son conceptos que llegaron para quedarse. Obviamente que en los otros casos donde es absolutamente necesario el vínculo médico-paciente y la proximidad desde el punto de vista de un diagnóstico, de una situación que amerita la concurrencia al consultorio o a la clínica o al sanatorio, esos casos van a seguir desde el modo prestacional que ya lo conocíamos antes. En el caso de aquellas especialidades que permitan la teleasistencia, por así decirlo, creo que eso es una ganancia que dentro de lo catastrófico que fue la pandemia en el sistema prestacional suma. Bien. Mariano, quiero volver sobre el tema del financiamiento de las obras sociales, de su situación respecto de los recursos, de prestaciones que se brindan y que no tienen mucha certeza de cuándo serán cobradas o recuperadas. Digamos, ¿en qué instancia está y si hay algún llamado puntualmente a la reflexión, a la educación, a la revisión? Digo, en todas las áreas del Estado. Dijimos que las obras sociales junto al PAMI dan cobertura al 50% de la población. ¿Hay algo que debería hacerse de distintos organismos o estados, mejor dicho, sectores del Estado, quiero decir, sea a nivel legislativo, ejecutivo, Ministerio de Salud? Nosotros como ciudadanos, digo, ¿hay algo que tenemos que modificar o repensar considerando el estado en el que están las obras sociales? Bueno, yo lo que creo que una de las mayores enseñanzas que nos dejó esta pandemia es que había ciertas cuestiones que las teníamos al alcance de la mano o en el día a día presentes en más de un ámbito público, como por ejemplo la enseñanza fundamental de lavarse bien las manos, en el caso de los chicos en los colegios o en aquellas instituciones con circulación de público, y esta pandemia nos obligó a poner foco en eso, ¿no? Independientemente con la importancia del uso del alcohol en gel o todas las medidas preventivas que son refuerzo de lo más básico, pero digo, ahí te das cuenta que falta educación. Es como que ahora todo el mundo hemos aprendido que no hay ninguna duda que hay que lavarse las manos, la forma correcta de hacerla,
el tiempo que hay que dedicarle a eso, y vuelvo con el ejemplo, si esas cuestiones se refuerzan inclusive desde la escuela primaria, desde jardín de infantes con los más chiquitos, son conceptos que ya te quedan para toda la vida. Entonces, ahora Sin duda. nos tuvimos que volver nosotros sobre los pasos de cosas básicas o elementales que siempre han estado ahí y como sociedad no le hemos dado la importancia que verdaderamente se merecen. Eso con relación a la cuestión educativa. Y en igual forma creo que es importante la posibilidad de llegar con el mensaje de la necesidad que tiene el subsistema de las obras sociales para legisladores, como bien vos comentabas, para los diferentes comunicadores, ¿no? Porque nosotros, porque tenemos la posibilidad con salud en todas las políticas, de llegar con un mensaje claro a la sociedad y transmitirle cuáles son las inquietudes del sistema en general y de cada uno de los subsistemas, pero no siempre nos encontramos con la posibilidad que todo el mundo o distintos comunicadores transmitan el mensaje de la necesidad y los problemas que acarrea el sistema en su conjunto. Razón por la cual creo que esta pandemia también dejó como enseñanza que hay que trabajar mucho en la educación de los chicos, en la transmisión de la información y en los problemas que tiene el sistema, ¿no? Sin dudas. Mariano, finalmente, los ciudadanos aprendimos también algo a partir de esto, me refiero a los afiliados de las obras sociales. ¿Han notado ustedes algún cambio en la conducta, alguna toma de conciencia respecto de la importancia finalmente que tiene la salud, las prestaciones de salud, un sistema sanitario en condiciones? ¿Tienen ustedes alguna evaluación que puedan hacer sobre esto? Mira, nosotros particularmente en el caso de Osmita, y lo hemos replicado también con el conjunto de las obras sociales de personal de dirección en la Federación Argentina de Obras Sociales de Personal de Dirección que nos nuclea, hemos encontrado que la gente se ha dado cuenta de la importancia que es contar con un sistema sanitario como el argentino, compuesto por cada uno de los subsistemas que cada uno ya conoce, el privado, el público, el de las obras sociales y el PAMI. Y creo que la mayor enseñanza que los afiliados han recibido de esta situación es que el sistema sanitario pudo dar respuesta ante una pandemia como la que nos aquejó. Se hablaba al inicio de toda esta situación, hasta por marzo y por abril, de la cantidad de camas de las cuales disponía el sistema y los riesgos con los cuales nos podíamos encontrar si se llegaba a una ocupación total de las camas. Y la realidad que yo hoy proponía mismo una mirada diferente al momento actual de la pandemia. Siempre se hizo foco desde el inicio en la cantidad de contagiados y en los fallecidos, que por supuesto es sumamente importante ese número y hay que tener siempre presente a las víctimas fatales de esta pandemia, pero ya creo que hoy hay que ir cambiando un poco la visión que se tiene de la pandemia como consecuencia de la atención que ha recibido la gente de parte del sistema integral en su conjunto. Hoy los números actuales son más o menos 1.400.000 de contagiados y 1.200.000 de recuperados. Creo que hay que empezar a transmitir otro mensaje desde el punto de vista de que el sistema contuvo la pandemia y hacer foco en la cantidad de recuperados que hemos tenido, porque detrás de cada paciente recuperado de COVID hay un gran esfuerzo del sistema, desde los médicos, los enfermeros, las instituciones y de los financiadores y entidades que hemos soportado esos gastos vinculados con el COVID. Razón por la cual creo que eso, yendo a tu pregunta, hace que la gente tome conciencia de la importancia que es contar con una cobertura médica independientemente de quién te la preste. Hablo de la concepción integral del sistema sanitario. Tal cual. Tal cual. Mariano, clarísimo, y nos quedamos con esa visión que contás, ¿no? Hablemos de los recuperados, porque detrás de cada uno de esos recuperados hay un esfuerzo inconmensurable de personal sanitario, de un sistema de salud, de prestaciones, de costos, de un montón de cosas que supone que una persona pueda salir sana, curada o habiendo superado una patología de una internación o de la situación en que se hubiese encontrado.
Así que nos gusta y quedamos con ese mensaje. Mariano, como siempre, es un gran placer conversar con vos, ¿eh? Y seguramente lo haremos en alguna próxima edición, ¿te parece? Con todo gusto, Milva, un placer, como siempre, y a disposición cuando quieran. Muchísimas gracias. Mariano Ramírez Oliveros, Gracias. gerente general. Hasta la próxima, Mariano, muchísimas gracias. Y de verdad, es una buena reflexión para pensar en esos recuperados que tenemos. Es cierto que hemos hecho foco siempre en los contagios, en los fallecidos por el COVID, pero hablemos también de esa gran cantidad de personas que han podido salir adelante y lo han hecho seguramente acompañados por los médicos, por las enfermeras, por un sistema de salud que los contuvo, por muchísima gente involucrada y también por la obra social o por el hospital público o por la prepaga, como fuere, por el sistema sanitario en sus distintas formas, ¿no? Que dijo presente y todavía sigue en pie, aún en este año de pandemia, como decíamos al principio, pero tan inolvidable. Somos Salud en todas las políticas. Siempre es un placer encontrarnos con ustedes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.